Pregunta Mike número 12. Muy buenas a todos y bienvenidos al 12º Pregunta Mike, una sección en la que me dejáis vosotros todas vuestras preguntas y yo intento contestar las máximas posibles en el próximo Pregunta Mike. Así que como os digo siempre, y no me quiero repetir, por cierto, esto lo podría grabar y poner en cada Pregunta Mike en plan bloque. Como os digo siempre, me podéis dejar en los comentarios de este vídeo todas las preguntas para el siguiente Pregunta Mike. Hoy vamos por faena y empezamos ya. Primera pregunta de GR Killer. Más que una pregunta te pido un consejo. Fui hecho para esto, la magia y cardistry. Siempre que intento realizar movimientos o técnicas base en la magia no me salen por más que lo intente. He llevado meses y casi años en distintos movimientos que ni al comienzo puedo hacer. Practico horas y horas como cualquiera quisiera y he perdido la esperanza en que me salgan. Cada vez me desanimo más. No sé si debería dejar este mundo, este arte que me fascina, solo por realizar los movimientos más sencillos y cuando me encuentro con otros magos me presumen lo que pueden hacer y yo no. Tengo manos pequeñas que en ciertos casos me dejan hacer las cosas bien. O sea que eso le va bien, parece. Un saludo desde México, Miquel. Espero que me ayudes. Bueno, pues vamos a ello. Vale, esta primera pregunta nos enfrentamos ante un dilema importante de la magia y es que, bueno, pues parece que GR Killer le cuesta realizar determinadas técnicas, determinados juegos. Deduzco que también bastante tiene que ver con cardistry porque bueno, como digo, en magia siempre puedes tirar por otro tipo de magia más automática, más que no requiera técnica, así que para magia no debería suponer un problema. En el caso de que sea magia te diría que bajaras un poco más la dificultad y te decantaras por otro tipo de magia más sencilla, mientras sigues trabajando esas técnicas que muchas de ellas requieren la perfección durante mucho tiempo, durante años, durante mucho tiempo, así que por eso no desfallezcas, intenta no rendirte nunca. Y en el caso de eso de magia, pues eso, tira para magia más automática que no requiera tanta técnica, magia más sencilla. Para el caso de cardistry te diría que bueno, que no desesperes, que para el caso de cardistry es mucho tiempo, que no te compares a nadie y que esto es... Yo creo que he elegido esta pregunta porque es interesante, ¿no? Como magos muchas veces tendemos a caer en situaciones en las que vemos que progresamos muy lentamente o que nos cuesta progresar. No nos tenemos que dejar llevar por esas situaciones y nos tenemos que decir a nosotros mismos que lo estamos haciendo bien, que estamos yendo por el camino correcto, que tenemos que seguir trabajando, que tenemos que seguir practicando sin rendirnos y solo entonces encontraremos fuerza dentro de nosotros para seguir por ese camino. Así que sí, si estáis estancados en la magia, porque muchas de las preguntas que me llegan son: Miquel, estoy estancado en la magia, ¿qué hago? No te sientas estancado, siéntate que estás progresando, ten curiosidad, nunca te olvides de la curiosidad por aprender y por que te lleve a otros lugares donde puedas aprender juegos nuevos, donde encuentres nuevos magos que te inspiren. Nunca dejéis de tener esa curiosidad en magia, porque en los momentos complicados en los que te estancas, esa curiosidad muchas veces te puede salvar y puede llevarte a territorios nuevos donde encuentres una cosa muy importante que nunca tenemos que perder: motivación. Este vídeo empieza fuerte, atentos. Hoy estoy inspirado, creo. Siguiente pregunta de Jarek Bay 97. Hola Miquel, buen vídeo. Llevo esperando que me respondas. Vamos a ello. Mi pregunta es: yo amo la magia, me imagino, y es algo a lo que me quisiera dedicar 100%, pero no tengo los recursos que se ocupan ese dinero o las barajas en mi país son muy malas. ¿Qué debería hacer? Espero respondas. Saludos desde México. Vale, pues sí, te voy a responder. Bueno, tiene que ver un poco con la anterior, ¿no? Y es que no te preocupe cosas externas a tu interior. Si tú tienes claro lo que quieres, ya encontrarás la manera de conseguirlo. Suena muy utópico, de lo que quieras, ¿vale? Pero si yo no tuviera dinero para comprar una baraja Bicycle o para comprarme una masa o cualquiera de estas, o sea, al final yo seguiré haciendo magia porque a mí me gusta la magia. O sea, yo lo único que necesito es una baraja de cartas que no tiene las especificaciones técnicas para hacer determinados movimientos. No pasa nada, puedo hacer otros. Que por ejemplo no me desliza del todo correcto, seguro que encuentro algún tipo de extensión que no requiere ese deslizamiento perfecto que pueda tener una baraja que valga más dinero o que no se encuentre en mi país. Así que busca alternativas, es lo que te diría. Pero no tengo los recursos que se ocupan o ese dinero. Bueno, pues yo aquí lo que te diría es un poco lo que he dicho en la anterior respuesta, ¿no? Vete a la curiosidad. ¿Y eso qué quiere decir? Que vayas a ver mucha magia. Uno de los secretos para inspirarte y para que te surjan ideas a ti mismo es ver mucha magia.
ver mucha magia. Ya, si no puedes ir a verla en vivo, porque en tu país no se realice mucha magia en vivo, en teatros o lo que sea, tienes una herramienta que es YouTube, donde puedes ver a muchos magos actuar. Ve muchos vídeos, velos muchas veces, inspírate con esos vídeos, y yo creo que en esa fuente de inspiración encontrarás lo que no puedas cubrir con medios económicos. Así que lo que te diría para responder un poco a todo esto, lo de las barajas más o menos que está claro, o sea, con cualquier baraja creo que la puedes llegar a adaptar, incluso baratas, pero con respecto a lo de la magia, ve mucha magia, no te canses de ver magia, mira mucha magia, ten curiosidad, indaga, busca, mira en foros, es lo que te diría. Siguiente pregunta de Masku Trickster. Hola Miquel, ¿qué te motivó a hacer magia, especialmente florituras, y cuáles son tus trucos favoritos? Saludos desde Ecuador. Fue lo que me motivó, y creo que lo he dicho 1000 veces ya, pero fue ver a Víctor y David, dos de mis grandes amigos, hacer magia. Me motivó mucho, fue como, wow, se puede llegar a hacer esto. Y para florituras, bueno, especialmente florituras. Para florituras fue en concreto ver a Víctor, que hacía muchas florituras, y fue como, wow, quiero aprender a hacer eso, porque sí, Víctor empezó creo que unos meses antes que yo. ¿Y cuáles son tus trucos favoritos? Pues uno que se llama En todas partes y ninguna, que lo publiqué hace poco, la performance aquí en el canal. Y tengo alguno más, uno que transforma una baraja blanca en una baraja normal, y uno más de monedas, que me encanta. Siguiente pregunta, de Pedro Jiménez. Si pudieras viajar a un momento especial, ¿cuál sería? Eso es un genio, saludos desde Argentina. Pues Pedro Jiménez, esta pregunta me la hicieron hace poco, y la he elegido por eso, porque es un momento muy bonito. No tiene que ver con magia, así que... pero bueno, pero lo comento porque sí, porque fue algo que en su época me marcó mucho. El baloncesto, como sabéis, yo jugaba baloncesto. Y un momento, bueno, hubo varios partidos así, que tuvieron momentos parecidos a este, pero en concreto hubo uno que fue un momento clave. El partido ya había terminado y tenía yo 2 tiros libres, íbamos empatados, y fallé el primero y metí el segundo, y fue brutal, fue uno de los momentos más felices de mi vida, así que volvería a ese. Aunque lo tengo bastante en la cabeza, así que vuelvo prácticamente cuando quiero. Creo que es importante, ¿no?, tener momentos en los que recuerdas que estuviste ahí en un momento casi mágico de felicidad, así que creo que es interesante volver a esos momentos, porque sí, porque te pueden llegar a cambiar el estado de ánimo en determinado momento. Va muy bien tenerlos. Siguiente pregunta, de Raúl Olano. Hola Miquel, me gustaría comprar barajas que vendes en tu web, pero no sé si los envíos internacionales son directos a mi casa o trabajas con otras empresas y tengo que hacer otros trámites. Saludos desde El Salvador, eres el mejor. Espera un segundo. No tienes que hacer ningún trámite, o sea, básicamente lo recibirás por correo. Trabajo con correos, por eso es tan económico el envío, así que guay. Más adelante sí que es posible que trabaje con alguna empresa, pero igualmente intentaré que siempre el envío sea a vuestra casa, así que don't worry. Otro tipo de envíos, envíos internacionales incluidos, así que sin problema. De hecho ya hemos hecho varios envíos a Chile, a Colombia, a México. Siguiente pregunta, Dimitri Magia Posible. Porfa Miquel responde. Me es la primera vez desde el primer Pregunta Mike que pregunto algo. ¿Qué opinas de Harry Houdini? Y de artistas como David Blaine o Dynamo. Y sobre todo esto es más importante. Mira Miquel, muchas veces dices truco de magia. Creo que eso también va en contra de la magia. Me va a caer bulla ahora. Ya que obvio dices que no se debe revelar para cuidar el corazón de la magia, pero al decir truco, ¿no crees que le estás diciendo que solo es un truco? Para pensar mejor, di juego de magia. Por ejemplo, cuando dices en el Magia y Arte, vamos a hacer un truco, no te lo tomes a mal, eres una gran fuente de inspiración, te admiro y llegarás lejos. Saludos desde Argentina, Bueno, pues muchísimas gracias. Y bueno, voy a empezar por el final, porque yo creo que quizá he cogido esta pregunta más por esto que por lo primero. Pero no creo que el hecho de decir truco de magia a la gente le estés diciendo que solo es un truco. Creo que la expresión truco de magia está socialmente arraigada, y creo que cuando tú dices truco de magia la gente no le da importancia a la palabra truco, se la damos más los magos. Creo que le da importancia a la palabra magia. O sea, el hecho de decir esa expresión truco de magia no creo que signifique que tú les vayas a hacer solo un truco. De hecho, creo que no depende que ellos interpreten que le vas a hacer solo un truco de eso. Depende exactamente de lo que vayas a hacer a continuación. Es decir, entre magos nos comemos mucho la olla, en plan, di juego, di truco. Esta es una opinión muy personal mía. No creo en que eso sea importante. Lo que creo es en lo que realices después. Si tú dices la palabra juego de magia y luego lo que realizas no tiene ningún componente artístico, no le metes una historia, no realizas arte con tus manos, ¿qué más da que utilices la palabra truco o juego? Me estoy poniendo un poco serio, pero realmente, o sea, no creo que sea tan importante. Lo que quiero decir es que no es importante lo que digas, si dices juego o si dices truco, porque la expresión truco de magia, la gente la entiende como que vas a hacer magia. Así que, bueno, quizás sí que debería decir más juego y tal, pero no, tampoco le doy mucha importancia a la expresión.
Es lo que quería decir, que me he hecho un poco un lío. Pero bueno, yo creo que más o menos se ha entendido, así que vamos a contestar lo primero. ¿Qué opinas de Harry Houdini y de artistas como David Blaine o Dynamo? No suelo responder este tipo de preguntas, pero bueno, vamos a darle un poco, va. De Harry Houdini realmente no me apasiona el escapismo, que es por lo que más se conoce Harry Houdini, así que es de lo que más voy a hablar. No es una especialidad de la magia que me guste mucho, porque no lo veo mágico. Sí que me gusta mucho de Houdini la historia que mueve al personaje. Creo que es muy interesante esa historia con todo ese misterio. Creo que es interesante incorporar ese elemento de historia de Harry Houdini quizá a rutinas personales tuyas, es decir, por ejemplo, meter una historia de Houdini en un juego de magia. Eso creo que mola, porque es un personaje muy conocido entre la gente y creo que eso puede dar un punto de misterio a tu rutina de magia. Y sobre David Blaine o Dynamo, no me gusta demasiado la magia. Joder, qué negativo, tío. O sea, no son mis magos favoritos, lo que quiero decir. David Blaine, sí, me mola su magia y tal, pero no es alguien que me inspire personalmente a mí como mago. Y Dynamo más o menos lo mismo, y bueno, os podéis imaginar por qué los magos, pero bueno, tampoco quiero decir demasiado porque quizás sería destripar demasiado, pero en general no son magos que me inspiren mucho, pero en general David Blaine y Dynamo no son de mis magos favoritos. Me gusta todo tipo de magia. Siguiente pregunta, LM Solé. Hola Miquel, quería plantearte una pregunta un poco surrealista, pero que tiene su jugo. Te pongo en situación. Tienes la capacidad de obtener unos dados, joder tío, no sé leer, mediante la realización de unas tareas. Da igual las que sean, unos dados, vale, tengo los dados aquí. Al lanzar dichos dados, el número obtenido lo puedes utilizar para mejorar tus estadísticas, aptitudes físicas, inteligencia, apariencia, etc. ¿Qué mejorarías primero? ¿Por qué? Gracias por adelantado y sigue con tus vídeos. Joder, qué pregunta. Perdón por la palabrota. ¿Qué mejoraría primero? Hostia, pues no. ¿Qué me pasa hoy? No sé qué mejoraría. Muy buena pregunta. Ya está, ya sé qué mejoraría. Aptitudes artísticas, es decir, por ejemplo, tener más capacidad para aprender a tocar un instrumento o tener más capacidad para pintar. Creo que eso es interesante, creo que además eso podría ayudarme en la magia, así que mejoraría eso. No sé si es lo que buscabas, pero es lo que haría. Siguiente pregunta de Álvaro Álvarez Pineda. Responde, porfa. Llevan varias veces que pregunto y nunca me toca que me elijas, pues hoy te ha tocado, Aldo. Bueno, mi pregunta es esta: si no fueras mago, ¿qué serías? Eres grande, te admiro. Mail. ¿Qué sería si no fuera mago? Yo creo que sería escritor. Estoy casi seguro, además. Escritor o... Desde pequeña... Cuando era pequeño me gustaba mucho dibujar también. Dibujante creo que podría encajar bastante. Pero creo que escritor quizá encajaría todavía más. Así que, escritor. Sería escritor. Siguiente pregunta de Nico Rolón. Hola Miquel, te admiro muchísimo y quería saber si tienes algún libro que te inspire para hacer lo que haces. Saludos de Argentina, grande. Postdata, te recomiendo un libro con mucha filosofía y muy inspirador desde mi punto de vista, llamado El caballero de la armadura oxidada, de Robert Fisher. Que sepas que cuando elegí esta pregunta he buscado el libro, porque bueno, dices, ¿te preparas las preguntas? No me la preparo, pero esta en concreto he tenido de mucha curiosidad. Y nada, y me lo he apuntado en plan ahí para leer, o al menos para investigar sobre qué es ese libro, porque la verdad es que tiene buena pinta. Y si tengo algún libro que me inspire para hacer lo que hago, no, pero tengo muchos libros favoritos en los que encuentro inspiración, como por ejemplo El héroe de las mil caras, de Joseph Campbell. Es un libro que me gusta mucho. Me gusta mucho la astrofísica y, como os dije ya en algún pregunta Mike, leo a Stephen Hawking mucho. ¿Qué más? Bueno, en general, cualquier libro con una buena historia me gusta y me inspira. Creo que no solo tienes que buscar inspiración de magia en libros de magia, sino en otros libros. Eso creo que es muy interesante y eso te enriquece mucho. Os recomiendo que leáis libros que no sean de magia mucho. Libros de lo que sea, pero que sean diferentes, donde encontráis fuentes de inspiración para cualquier cosa. Eso va muy bien. Siguiente pregunta. De hecho, yo he encontrado inspiración incluso en personajes de la moda. Esto es muy interesante. Creo que un personaje de la moda que es muy interesante es Coco Chanel. Coco Chanel es un personaje con muchas ideas, con ideas transgresoras y rompedoras. No solo ha habido gente con ideas que puedes aplicar a la magia, en la magia es lo que quiero decir, sino en otros ámbitos, en otros artes. Siguiente pregunta de Nicolás Melian. Hola Miquel, ¿a quién le dedicas Ni estabas ni estarás? Buena pregunta.
Pues, muy buena pregunta. No va a una persona en concreto, sino, bueno, yo creo que cuando te lanzas al vacío a hacer lo que realmente te gusta y estás sobre todo en la primera etapa, es como que, joder, cuesta que la gente crea en lo que haces, ¿no? Pero aún así hay gente que visualiza lo que puedes llegar a ser y ve tu potencial, por así decirlo, y otros que directamente te dan la espalda, sin ninguna, no lo digo sin ningún tipo de rencor ni nada, pero pues va dedicado a esos, a los que dieron la espalda. Creo que más o menos me entendéis, ¿eh? Pero bueno, con cariño. Siguiente pregunta, Alex Magic. ¿Algún consejo para superar la saturación? O mejor, para evitarla. Saludos de Argentina, por supuesto. Alex, un consejo muy interesante para superar la saturación es no sobrepasar un determinado número de juegos. Practica solo hasta, por ejemplo, si estás al principio, hasta 10 juegos, no practiques más. Y 10 creo que son demasiados. Yo te diría que le metieras caña a 5 juegos de magia. O también se puede, creo que, extrapolar a Cardistry, a 5 movimientos de Cardistry. Métele caña, practícalos a saco. Haz solo 5, pero que de esos 5 movimientos que hagas, los hagas posiblemente de los mejores del mundo. O sea, perfecciónalos, llévalos a la perfección. Y eso creo que va muy bien para la saturación. Nos obsesionamos con aprender muchas cosas y luego no perfeccionarlas. Así que, ¿por qué no? Obsesiónate con 5 movimientos, métele caña y conviértete en la persona que los hace mejor. Y eso te ayudará a no saturarte y... otra cosa muy importante, te ayudará a hacerlos de una manera genial, cosa que es muy importante en lo que hacemos nosotros. Siguiente pregunta de Alfredo Gómez. Mita responde, por favor, llevo esperando 11 preguntas, Mike. Joder, pues ya va hora, ya va siendo hora. ¿Cuánto decidiste seguir tu sueño y dejar el camino en que te encontrabas? ¿Tuviste miedo? ¿O qué fue lo que te inspiró para vivir de tu arte? Y una pregunta más. ¿Cómo haces para no tener miedo a la hora de hacer magia? Porque a mí me sucede muy seguido y por eso mismo... me he alejado un poco de la magia. Un abrazo, eres mi ídolo. Vale. Mucho miedo veo aquí, ¿eh? Vamos a empezar por la segunda, va. A la hora de hacer magia, ¿cómo hago para no tener miedo? Yo creo que es interesante, ¿no? Tener ese miedo antes de salir o durante los primeros minutos de hacer un juego de magia. Cuando, por ejemplo, haces una rutina de magia, de varios trucos de magia. He hecho trucos. De varios trucos de magia, pues durante los primeros minutos que tengas ese miedo, esa tensión. Creo que es interesante porque es una señal de que respetas tu arte, de que te lo tomas en serio, de que es importante para ti. No huyas de ese miedo, abrázalo. Esto lo hablaba con una amiga mía sobre el derecho, sobre cuando los primeros minutos antes de que ella entrara a un juicio, que se pone nerviosa, lo que sea, pero ella me decía algo muy interesante, ¿no? Me decía, eso es señal de que yo respeto lo que hago, de que me lo tomo en serio y de que es importante para mí. Así que lo que te diría, siguiendo un poco esa línea, es que no lo consideraras como algo malo ese miedo, sino como algo positivo. O sea, interiorizado de alguna manera que te inspire. Esto creo que es interesante, ¿no? Algo que externamente o la concepción social de eso es que es negativo y porque te pone nervioso, creo que es muy interesante que tú en tu movida interna lo cambies y lo conviertes en algo positivo. Creo que eso te distinguirá aparte como artista, porque creo que muy poca gente sabe hacerlo. Así que conviértelo, transfórmalo. La primera pregunta sobre si tuve miedo y dejar el camino en el que te encontrabas. Bueno, aquí esto me recuerda mucho a una frase de Alan Moore en la que dice que toda cosa importante, no recuerdo exactamente la frase, creo que la digo en Magia y Arte, en el 2. Todo momento importante de tu vida, ya sea una relación, ya sea una obra de arte, ya sea, yo añadiría aquí, una decisión importante en tu vida, comienza con un salto al vacío. Es normal tener miedo. Yo me acuerdo mucho de una frase de un libro que se llama ¿Quién se ha llevado mi queso?, que leí hace muchísimo tiempo, me acuerdo. Creo que no iba ni al instituto. Y era, ¿qué harías si no tuvieras miedo? Yo creo que es muy importante hacerse esa pregunta de vez en cuando, porque es la pregunta que puede marcar un poco las guías a seguir en el camino. O sea, cuando descartas el miedo, empiezan a pasar cosas increíbles, así que creo que es interesante hacerse esa pregunta de vez en cuando. Siguiente pregunta de Víctor de Cerega. ¿Bohemia o masa? That's the question. To be or not to be. Bohemia, mejor que se vea el logo. Bueno, la pregunta es Bohemia o masa, así que Bohemia. Pero voy a especificar. Bohemia por el diseño y porque para mí es una baraja muy especial. Porque... no puedo decir por qué. Y la masa me mola mucho en cuanto al tacto.
tacto, en cuanto al acabado que tiene, creo que es muy interesante. Quizá en tacto masa y quizá por otros motivos como diseño y otros personales, Bohemia. Pues la Bohemia es que me encanta, es una baraja que es chulísima, o sea, es genial, o sea, me encanta. Creo que en la web no sé si se han acabado ya, pero me quedan muy poquitas, pero espero volver a tener porque me encanta. Además me gusta mucho también en negro y en azul, me encanta también la Bohemia. Creo que casi me gusta más que con el rojo, pero es más difícil de conseguir. Pero en rojo también me encanta, o sea, es sin duda una de mis barajas favoritas. Así que Bohemia, vamos a despedir con la Bohemia, va. Bueno, pues como digo, hasta aquí el vídeo, gracias por verlo hasta el final, si os habéis quedado. Me encanta esta sección, como digo siempre, que se me hace súper ameno grabarlo. Creo que es una manera de estar súper en contacto nosotros aquí, tomándonos un café, tomándonos un respiro, por así decirlo, del día que hemos tenido y hablando un poco de magia o de movidas de arte, o sea, al final cosas que tenéis vosotros en la cabeza, curiosidades que tenéis y un poco también curiosidades que tengo yo. Bueno, nos vemos en 2 semanas en el siguiente Pregunta Mike y nos vemos en el próximo vídeo, que será este jueves. No sé qué grabaré, pero bueno, nos vemos el jueves. Hasta luego.